Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos en un jueves más de Raíces de Sefarad. Así que tenemos hoy un tema precioso, no solo por el tema, sino por las personas que van a hablar de este tema, gente que, además de ser muy querida, sabe muchísimo. Así que va a ser una noche de esas que van a ser de lujo. Te saludo, Lili. ¿Qué tal en Hola, el estudio? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos a nuestra actividad de Raíces de Sefarad de cada jueves. Siempre es un placer de contar con vuestra presencia en todas las propuestas que les hacemos cada semana. Y vamos a presentar primero lo próximo que vamos a tener. Por supuesto, siempre agradecer las colaboraciones que hacen. Tenemos distintos medios que pueden colaborar con nosotros. Cualquier cosa nos consultan. Siempre todos aquellos que puedan colaborar, siempre es bienvenido. Y a veces con solo compartir los videos ya están ayudando muchísimo. Y vamos a las actividades que tenemos para esta semana. Sí, claro. Este próximo domingo, día de Al-Had, como se dice en ladino, no vamos a tener nuestro habitual encuentro porque es el día de ayuno de Tamuz, es un día de recordación y entonces en este día no está permitido tener actividades. Así que nos vamos a reencontrar el domingo 24 en el horario habitual. El próximo jueves vamos a tener como invitado al profesor Rafael Sánchez Bargiela, en vivo también desde España. Él nos va a contar sobre los sanbenitos de Tui. Seguro que se van a asombrar de estos descubrimientos. Ellos están exhibidos en la ciudad de Tui y él nos va a dar toda la información y toda la historia sobre estos sanbenitos. Estos sanbenitos que de alguna forma son históricos y que en realidad el propio Rafael Sánchez es protagonista de haber encontrado casi de casualidad estos sanbenitos que son únicos. Así que no se lo pierdan el jueves que viene. Bueno, y hoy estamos presentando Emma Lazarus a los pies de la Estatua de la Libertad, que puede ser que a algunos les asombre este título. Nos van a acompañar Esther Bendaán e Israel Doncel. Ellos escribieron un libro con este mismo título que le dimos a nuestro encuentro. Y les voy a presentar primero a nuestros invitados. Muy brevemente, Esther Bendaán Cohen nació en Tetuán, Marruecos, en el seno de una familia judío-española, sefaradí. Es filóloga, escritora y directora de cultura del Centro Sefarad de Israel. Israel Doncel Martín nació en Madrid, es periodista y experto en comunicación y es responsable de comunicación del Centro Sefarad Israel. Ellos son coautores de este libro, Emma Lazarus a los pies de la Estatua de la Libertad o de la Libertad, donde reconocen la vida de Emma Lazarus para analizar su personalidad, su estilo literario, sus opiniones políticas y sus posicionamientos en la sociedad del momento. Además, se incluyen artículos y poemas de Lazarus traducidos por primera vez al español. Todo con el propósito de recordar a una escritora sefaradí a la que el destino guardaba el puesto de honor en uno de los íconos más importantes de nuestro tiempo, la Estatua de la Libertad, justamente. Así que les damos la bienvenida. Hola Esther, hola Israel. Hola Liliana, hola Marcelo. Bienvenidos, es un placer, un gusto que estén acá y el tema, como hablábamos un ratito antes de empezar, me encanta. Muchísimas gracias por invitarnos y nos dais un aire fresco en esta noche madrileña calurosa. Sí, buenas Sí, recordemos que madrugadas por aquí casi. Ya. Esto iba a decir, casi madrugadas para ustedes. Sí, por eso doble agradecimiento en la madrugada de Madrid con 40 grados de calor. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a vosotros por el interés y felicitaciones por este canal que seguimos y tenemos como muy cercano al canal de Centro Sefarad Israel. Así que gracias a vosotros. Seguro. Bueno, ¿nos van a contar qué es esto de a los pies de la Estatua de la Libertad?
Sí, bueno, es un proyecto que iniciamos Israel Doncel y yo. Israel es el director de cultura del centro, de comunicación del Centro Sefarad Israel, y encontramos la imagen de Emma Lazarus como una especie de símbolo muy interesante para contar muchas cosas en torno al mundo sefarad y al mundo judío. Y vimos que un poema de una mujer sefardí, una española, y así lo contamos, está en la Estatua de la Libertad, que es el emblema más importante, el símbolo más importante que acoge a los llegados a Estados Unidos. Y en ese sentido fue lo que nos dio la idea de hacer un libro, ¿verdad, Israel? Que lo pensamos desde el primer momento que podía ser un buen símbolo. Sí, así es. Yo creo que precisamente la figura de Emma Lazarus encarnaba muchas de las cosas de las que hablamos de forma muy habitual en Centro Sefarat Israel. No solo es una figura, digamos, que estaba un poco desconocida en nuestro país, sino que además era una figura que había reivindicado mucho sus raíces sefardíes y que quizá la historia no le había dado el papel que le correspondía, ¿no? Porque, como hablaremos ahora, hizo mucho, ¿no? por la sociedad de su tiempo y especialmente también con su creación literaria. Yo creo que fue una gran poeta. Precisamente Esther, como directora de cultura del Centro Sefarad, se encargó de analizar esa poesía, que no sé si quieres comentar, Esther. Sí, bueno, el libro precisamente como señala Israel, lo que quisimos es enfocarlo en sus dos ámbitos de trabajo, porque ella, además de ser poeta, y ella se definió a sí misma como poeta y de hecho empezó muy joven, con 15, 16 años, se la publicó por primera vez y entonces hasta el New York Times hace una referencia a su trabajo. Pero también hemos querido hablar y escribir sobre sus artículos periodísticos, que son, como señala Israel en muchas ocasiones, ensayos prácticamente, porque en esa época se escribe con otro ritmo. Lo importante aquí, bueno, es primero antes recordar, y que es importante, que es la primera vez que se traduce al español. Y ya nos contó Liliana, y luego le pediremos que nos lo cuente, que ella lo tradujo al ladino. Esta es la primera vez que se traduce al español y lo hace Laurent Simmel, que es un traductor, escritor de origen, bueno, que nace en Estados Unidos, es un militante de LGTBI y él encontró que este tema también le resultaba muy interesante, así que le agradecemos también desde aquí su gran apoyo por las traducciones. Y el proyecto sale en la editorial Uso con un apoyo también económico de Boreal Project, y nosotros consideramos que es una especie de anuncio, ¿no?, de lo que podrían ser futuros libros en torno a Emma. La pregunta de Israel es sobre su poesía, y su poesía, quiero señalar que en primer lugar su tema siempre está muy relacionado con el tema del Sefarad. Y es una poesía militante en torno a la memoria y en torno al recuerdo de los judíos que vivieron en Sefarad. Pero también es interesante su trabajo periodístico, y en ese sentido Israel también lo ha analizado y bueno, quizá pueda señalar dos de los aspectos que más te han llamado la atención. Sí, a mí me gustaría compartir algunas fotografías mientras comentamos de una presentación. Ahí las tenemos. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que Emma Lazarus, para conocerla un poquito mejor, aquí tenemos su imagen. Es muy conocida por ser la autora de ese poema que está a los pies de la Estatua de la Libertad, pero hizo mucho más que eso, ¿no? Ella nace en el barrio neoyorquino de Union Square, uno de los barrios, digamos, más elitistas del Nueva York de aquella época, de finales del siglo XIX. Nace en una familia adinerada, podríamos decir, gracias a la refinería de azúcar, y eso le permite tener una educación
digamos, muy apropiada para el legado literario que después nos va a dejar. Ella desde muy joven empieza a escribir, escribe un poemario con apenas 16 años, así lo refleja el New York Times en una reseña, pero también, como decía Esther, escribe muchos artículos en prensa, ¿no? Hay que entender que los periódicos del momento, periódicos de gran tirada, como podría ser The Century, en el que ella colabora, eran periódicos con artículos donde la opinión tenía una cara visible importante y eran artículos extensos y de un alto nivel intelectual. Nos encontramos que escribió mucho artículo. Es verdad que ella se declaraba poeta, no periodista, pero a mí me gusta siempre sacar una frase que ella le dice a su editor, a uno de los editores que tuvo en prensa, concretamente al editor de The American Hebrew. Le dice cuando este editor, que concretamente se llama Philip Cowan, le pide un artículo sobre un tema a Emma responde: me temo que no podré hacer lo que me pides, vía carta. No puedo hacer las cosas por encargo, ya lo sabes. Soy poeta, no periodista. Y es verdad que esta frase, que a mí me llamó bastante la atención, me parece que precisamente lo que hace es confirmar que Emma también fue una gran periodista, al decir que no puedo hacer las cosas por encargo. Es decir, lo que nos está viniendo a decir es: yo cuando escribo en prensa, escribo desde la libertad. No puedo hacer nada que me manden. Tiene que ser siempre bajo mi criterio. Y para mí creo que está reivindicando el periodismo más puro que se puede hacer y probablemente el único, que es aquel que se ejerce, que se realiza desde la libertad. Y ese es el que está reclamando. A la vez está criticando un periodismo que ya existía en aquel momento, que era un periodismo demasiado a veces vendido a determinadas empresas o a determinados poderes, y ella reivindica que su periodismo tiene que ser totalmente libre e independiente, ¿no? Ese periodismo que también nos está criticando Zola en Francia en torno a aquella época, ¿no? Por tanto, vemos que es como periodista, es una periodista aguerrida, que se enfrenta a los editores, que reivindica su posición y sus puntos de vista, y que además también tiene opiniones que no eran tan comunes de escuchar en mujeres de la época, porque sabemos que Emma no cumplió con el canon que se espera de una mujer de la alta sociedad en el Nueva York de finales del siglo XIX. No se casó, no tuvo hijos, opinaba sobre política, y tanto es así que exactamente 13 años antes de que el también periodista Theodor Herzl publicara el famoso libro El Estado judío, ensayo de una solución moderna para la cuestión judía, que consideramos, o que se considera hoy en día, el origen del sionismo, ella en un artículo reivindica también el hecho de que haya un Estado, el hecho de que haya un territorio para el pueblo judío. En uno de sus artículos nos dice así: un hogar para los sin techo, una meta para el vagabundo, un asilo para los perseguidos. Tal es la necesidad de nuestra generación, ya se exprese en las sibilantes denuncias del antisemitismo, en el entusiasmo de los serviciales defensores cristianos o en el lastimoso llamamiento de Hungría y Galicia, de Besavia y Varsovia. El llamado es demasiado particular para tener una mala interpretación y demasiado ruidoso para permanecer ignorado y sin respuesta. Ese llamado del que habla es un llamado a un Estado, una nación, para el pueblo judío. Es sorprendente realmente que ella tuviera esa intuición tan fina, ¿no? y tan profética. Y yo creo que también fue marcada por toda la oleada de refugiados que llegaban de Polonia y de Rusia, y que eso a ella le afectó profundamente. Le abrió la sensibilidad a ver que un grupo de judíos que precisamente por ser judíos se sienten expulsados de su tierra y que son maltratados, ella de algún modo vuelve a sentir esa profundidad. Ella, como decías, está muy implicada, es una mujer que desde el principio, desde muy joven, se siente poeta, pero además considera que su trabajo es importante porque ella es muy amiga del poeta Emerson, que es en ese momento además una de las grandes figuras, y él hace una antología, y en esa antología no la incluye, y el hecho de que no la incluya, ella la revuelve en contra del propio poeta y le escribe una carta como muy, muy virulenta, ¿no? Y entonces esto es lo que nos indica, es el papel que ella quería tener y que tenía en esta sociedad en la que asume
su trabajo como un trabajo y no como un mero hobby. Ella consideraba que ella era poeta y no es simplemente una especie de juego de salón. Y eso es importante considerarlo porque ha sido un verdadero trabajo de esfuerzo poético. Cuando leemos sus poemas lo vemos, se ve reflejado. Además, ella no solo era poeta y escribía los artículos, es que también era traductora y hizo las traducciones de Heine más valoradas de su momento. Salió en la prensa que Heine hubiera estado muy contento con esa traducción y además hizo traducciones de Gabirol, entre otros. Es decir, ella quiso rodear y continuar la lectura de poetas judíos y los llevó a su lengua. Ella convierte su poesía en esa especie de faro transmisor que recoge una herencia previa, asumiendo esa herencia como propia, que me parece importante, que forma parte de la herencia de los autores contemporáneos también, o sea, formamos parte de esa línea de lecturas y de lectores. Y ella es una más de esa cadena, es importante recordarlo. Y estoy segura que hubiera estado, igual que Heine, muy feliz de esa traducción, ella también no lo hubiera estado de la de Laurence Simmel, porque vuelve al español, que ella no lo hablaba, no lo comprendía, pero sin embargo lo tenía de algún modo en su memoria, porque hace toda una especie de apología a todos estos autores, a Gabirol, a Maimónides, habla de ellos, y como siempre hacen muchos autores judíos dirigiéndose a ese otro al que hablan, a ese otro al que le quieren convencer y hablar de la grandeza de una tradición. Y así lo vemos en sus poemas. Hay un especial que a mí me gusta, como la de la vieja sinagoga de Newport, además del de la Estatua de la Libertad, que luego volveremos sobre él, porque ella cuando es interesante contar la historia de la estatua. Daré una pincelada, Israel también la puede continuar, porque la estatua, que es un regalo de Francia, llega sin el pedestal. Y entonces se tiene que buscar apoyos financieros para el pedestal. Y ella, entre la gente que dona cosas para buscar fondos, escribe un poema maravilloso. El poema se subasta y está allí la estatua. Se puede ver la estatua en un parque, que está la mano nada más de la estatua, está ahí en un parque. En una reciente serie pude verlo como lo contaban, ¿no? Se veía el parque y se veía la mano. Fue un momento importante para la sociedad neoyorquina. Pero ella muere muy joven y es más tarde, cuando ya al final se inaugura la estatua, es cuando alguien, no sé, Israel, si quieres comentarlo, quién fue la persona que le apoya y que recuerda que está este poema. Sí, efectivamente, a lo que tú señalabas, añadir que esa subasta en la que se intenta conseguir fondos para construir un pedestal que cumple mucho con los cánones de la sociedad estadounidense, de que no haya una inversión pública para un monumento que va a estar en un lugar público, esa subasta está organizada por el también judío Joseph Pulitzer, que era uno de los empresarios de los medios del momento, ¿no? Cada uno, como tú decías, donaba. Ella donó The New Colossus, este poema, pero será más tarde cuando, tras su muerte, unos años después de su muerte, una amiga íntima de ella, nieta, por cierto, del padre fundador de los Estados Unidos, Hamilton, digamos, inicie una campaña para que en la recientemente inaugurada Estatua de la Libertad se coloque un poema que habla precisamente del propósito que tenía esta estatua, de la inmigración, de recibir a los migrantes, y ese poema es el de su amiga Emma Lazarus. Es curioso porque, digamos, que Emma procuró unirse mucho a todo este tipo de iniciativas. Luego comentaremos los artículos en los que defendía a la recepción de inmigrantes, pero según dice el New York Times, ese día se reunieron muy poca gente descubriendo esa placa, ¿no? Muy poca gente estaba en la isla en la que actualmente está la Estatua de la Libertad descubriendo esa placa con el poema de New Colossus y la fecha de nacimiento y de muerte de Emma Lazarus, que esa es la única placa que podemos encontrar hoy con un poema a los pies de la Estatua de la Libertad. Decía que ella no era ni mucho menos una periodista que, como articulista, como periodista de opinión, no era una mujer que se quedara en la barrera, no era alguien que lo viera como espectadora, sino que las cuestiones relacionadas a la recepción de inmigrantes
se mojaba. De hecho, podemos encontrar artículos como este que leo a continuación, en la que nos dice cuáles son las condiciones de vida de los inmigrantes que llegan a la isla de Ward. Todos pensamos que todos los inmigrantes llegaron a la isla de Ellis, pero lo cierto es que a finales del siglo XIX era la isla de Ward la que tenía la intendencia suficiente para recibir a estos inmigrantes judíos que venían huyendo de la Rusia de los pogromos, ¿no? Y nos dice, no se puede encontrar una gota de agua corriente en los dormitorios o refectorios o en cualquiera de los edificios, excepto la cocina, independientemente del tiempo que haga. Quienes deseen lavarse las manos o ir a buscar un vaso de agua tienen que caminar sobre varios de cientos de pies de terreno irregular y sucio, sembrado de escombros y desperdicios, charcos de agua fangosa en los que una multitud de niños ociosos pueden meterse a voluntad. No se ha dado un solo paso práctico para proporcionarles una educación. Vemos que es un artículo reivindicativo de que hay unas condiciones de vida. No solo se queda ahí, ella no solo escribe, ella crea una fundación para recoger fondos con los que habilitar unos edificios perfectamente, digamos, dotados de los medios necesarios para recibir a estos migrantes. Hay que decir que esa creación de esa organización no le sale del todo bien. Probablemente, por lo que hemos podido documentarnos, probablemente fuera porque enseguida de fundar a los pocos, un mes y medio más o menos, de fundar esa organización, ella parte hacia su segundo viaje a Europa, un viaje que termina de manera muy imprevista porque estando en Francia, llevando muy pocos días en Francia, se tiene que volver en barco a causa de un problema de salud, que más tarde sabremos que será un cáncer, y llega al puerto de Nueva York, es trasladada rápidamente a la casa de su hermana y a los pocos días fallece allí en la casa de su hermana, que por cierto después escribiría una biografía sobre ella. Por tanto, vemos que fue una mujer luchadora que no solo se quedó en la poesía, que ni mucho menos se quedó solo en los artículos en prensa, sino que procuró mojarse hasta donde pudo para proporcionar una seguridad, una educación, que era algo que por cierto la preocupaba mucho, a estos migrantes judíos. Nunca entendió que la responsabilidad de recibir a estos migrantes judíos fuera solo del pueblo judío. Pensó siempre que debía ser de toda la humanidad, independientemente del credo, religión, etnia o procedencia. Siempre pensó que el diálogo y la colaboración entre cristianos y judíos iba a proporcionarles el mejor puente y el mejor colchón, digamos, para todos estos migrantes. Y yo creo que eso queda muy bien reflejado en sus artículos en prensa, que como digo son bastante aguerridos. Ella publicó sobre todo en The American Hebrew, que era un periódico un poco más orientado hacia el mundo judío, evidentemente, y también en el The Century, con más de 200.000 ejemplares, era uno de los periódicos más difundidos en Nueva York. Y también, bueno, publicó series de artículos como Cartas a los Hebreos, a Epistle to the Hebrews, se llamaría en inglés, y otro tipo de artículos, digamos, centrados en muy diversos temas, no siempre de temática judía. En el libro, ¿no?, que ahí se puede ver la portada, hemos recopilado extractos de algunos de los más representativos. Sí, igual que también están algunos de los poemas más representativos. En realidad lo que estamos diciendo es que ella era una activista, una mujer moderna, es una mujer que podríamos encontrarnos como ella hoy en nuestro tiempo, luchadora por el feminismo. Y este poema de la Estatua de la Libertad lo refleja muy bien, porque ella habla de una mujer, es la madre que acoge a los refugiados. En este sentido quiere traer a la maternidad, quiere traer a la mujer en esta escena, ¿no?, del protagonismo que ilumina un camino para llegar y para la llegada. Lo enfrenta al coloso griego, a ese coloso que es guerrero, y lo que hace es volver a una mujer potente y fuerte, pero mujer con una antorcha que es la que ilumina. Yo creo que el poema, y fíjate que es curioso cómo la realidad a veces se transforma, pero uno podría decir que primero fue el poema y después apareció la estatua, porque tiene tanta fuerza ese poema y lo refleja tan bien, que da todo el simbolismo. Yo creo que es el poema el que le dio a la estatua toda la explicación y todo su emblema futuro. Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención de los poemas de ella, que se leen de una manera muy suave, muy limpia, es potente, tiene un discurso tajante, muy bien elegidas las palabras, no se pierde en florituras del lenguaje, y eso hace que sea un poema, una literatura que se pueda seguir leyendo muy bien y nos relacione con
con los autores contemporáneos, porque para mí, Emma, para mí y para muchos que han comentado a Emma, forman parte de lo que es la conciencia judía contemporánea. Entonces es el autor que está enfrentado a varios mundos, pero que habla desde el propio. De hecho, a ella le dicen que debería y yo creo que ella lo trabajó en esa medida, ¿no? De hablar desde lo personal y desde el propio pueblo, pero convertirlo además en una cosa más universal. Y ella lo consigue en sus poemas, quizá no tanto en los del principio, pero sí en los del final. Yo creo que además, no lo tengo yo aquí el libro, pero sí lo tiene Israel, podrías leerlo, y además luego estaría bien que como ya estamos llegando más o menos a un tiempo final y no queremos tampoco entretener mucho y acaparar la noche, pues si lo quiere leer Israel y que luego lo lea Liliana en ladino, a mí me parecería muy bonito y que además es redondear un trabajo que hemos estado haciendo, porque leerlo en ladino a mí me parece también que es una cosa muy simbólica y que lo agradezco que Liliana lo haya traducido a su vez. Además, hay que decir, antes de leer el poema, simplemente decir dos cosas. Una, que la gran diáspora judía por todo el mundo, ¿no? Que se ve muy reflejada hoy aquí en este canal, ¿no? Saludamos que está conectado a nuestros amigos del Centro de Documentación Moisés de León, o Alain Cancertier, o Bernard Miller, o Jacobo Melamed. Es decir, esta gran diáspora también inspira mucho este libro, ¿no? Y la figura de Emma Lazarus precisamente conecta con esta diáspora judía tan interesante y que enriquece tanto en todos los países en los que está, ¿no? Y también me gustaría decir que precisamente este poema nos lleva a la conclusión de que Emma Lazarus estaría muy orgullosa, probablemente, o al menos eso queremos pensar, de saber que los beneficios de los derechos de autor de este libro van a ir destinados a la campaña que Cruz Roja está realizando en Israel para acoger a inmigrantes ucranianos, ¿no? Si ella, digamos, hizo todo lo posible por acoger inmigrantes provenientes de la Rusia de aquel momento, pues yo creo que dado el conflicto que hay actualmente, ya sabemos que la historia no se repite, pero rima mucho, ¿no? Y dado el conflicto que ahora mismo estamos viviendo, pues ella probablemente estaría muy orgullosa de esto. Y sin más, voy a leer el poema que dice así. El nuevo coloso. A diferencia de ese gigante griego, osado, que pisa a horcajadas 2 tierras conquistadas, tenemos a una mujer potente en la entrada, alzando una antorcha de relámpago domado, y a quien llamamos Madre de los Exiliados. Su mano arroja al mundo una luz de bienvenida, y con ojos comprensivos vigila decidida, todo en ese puerto de puentes enmarcados. Con labios mudos grita, viejas tierras, ahorrad vuestra vanagloria, dadme a las personas cansadas, los pobres, las masas que anhelan la libertad, los despreciados de vuestras orillas congestionadas, a mí, los desamparados y marginados mandad, con mi lámpara ilumino la puerta dorada. La verdad que yo creo que este poema nos deja a todos completamente impresionados. Así que, Liliana, te esperamos la lectura en ladino. Sí, cómo no. Cómo no. Esto es una traducción que hice a pedido de una nota que se publicó en un periódico en el año 2010, sin pensar que ahora podía leerlo. Así que rápidamente lo preparé, lo busqué hace unos momentos para compartirlo y ver también, como dices, Emma Lazarus escribió toda su obra en inglés. Y quería remarcar antes de leer el poema que me parece que los primeros poemas o artículos en español están en el libro que estamos presentando, ¿no es cierto? Exacto, sí. Exacto. Considero, es la primera traducción que se ha hecho, es una traducción, es una selección de artículos y selección de poemas. La intención es que esto ruede y que luego quien quiera ya se atreva y proponga
publicar todo su poemario o profundice en los artículos. Lo importante es que estuviera ya presente y que ya formara parte de nuestras bibliotecas. Más adelante esto va a tener, esperemos que tenga pues más andadura, ¿no? Y se interese algún editor en publicar sus poemas. Claro, por eso comenzaste diciendo que era un proyecto, porque a veces uno no entiende cómo un proyecto si ya está hecho el libro, pero en realidad el proyecto es sacar a la luz la obra de Emma Lazarus claro, forma parte de lengua castellana, ¿no? Claro. Para la parte del mundo que lee y estudia y promueve la lengua y los artículos y poesías en lengua española. Así que, bueno, ahora seguimos conversando. Para no faltar a mi promesa, voy a leer. Para nosotros será el nuevo coloso. Non como gigante brillante de fama grega, con extremidades conquistadoras atravesando la tierra a tierra. Aquí, en nuestra mar, puertas del atardecer, empieces, una mujer poderosa con una torcha que su flama es la luz de los prisioneros y su nombre es madre de los exiliados. De su mano como ciño brilla en bienvenida al mundo entero. Sus hoyos suaves comandan el puerto airoso entre las buchuques ciudades. Guarda en tierras anticas sus grandes historias. Llora ella con sus labios callados. Dame tus cansados, tus probes, tus gentes amontonadas gritando por respirar libres, el maldicho y cierco de tus llenas orillas. Mándame a estos, los menesterosos, mándamelos a mí. Yo levanto mi almera junto a la puerta dorada. Enhorabuena por esa traducción que, como decía Esther, está cargada de simbolismo, ¿no? Yo creo, o sea, que muchísimas gracias por compartirla. Sí, es verdaderamente, no sé si es tan conocido para la gente. Hoy sigo hablando en judío español. vuelvo al castellano, me tengo que... no sé si es tan conocida para la gente que hay un poema a los pies de la Estatua de la Libertad. Eso primero. Y segundo, no sé si es conocido también de manera muy, muy popular que la escritura de Emma Lazarus en general, ¿no? Y me parece que como estamos en una época en que remarcamos a aquellas mujeres que fueron las primeras feministas, las primeras en aquellos últimos años del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tan duro para las mujeres, ¿no? Y tenemos... Sí, no solo por una aclaración más bien de corte histórico, es verdad que a finales del siglo XIX el concepto de feminismo como tal estaba asociado a la palabra sufragismo, ¿no? Y ella era una sufragista. Los fundadores de Century eran un matrimonio, Jean Le Cayder se llama, bastante conocido por, digamos, ser uno de las principales personas que apoyaban el movimiento sufragista. Y digamos que Lazarus escribía en The Century, así que podemos saber que ella apoyaba este movimiento para el sufragio femenino. Y así, por ese lado, podemos considerar que era lo que hoy conoceríamos como feminista, ¿no? Aunque, como digo, esa palabra como tal, en el siglo XIX sería más identificada con el sufragista, ¿no? Pero sí. Es verdad, gracias por la corrección. Pero quiero decir que es para muchos un descubrimiento. Parece que las mujeres nacieron en el siglo XX como creadoras, como escritoras, como pensantes sobre todo, ¿no? Y sin embargo tenemos a cada momento descubrimos una mujer que pudo transmitir su pensamiento mediante poemas o mediante artículos y una cosa que no era tan común en aquellas épocas, ¿no?
Bueno, Esther y yo nos preguntábamos muchísimas veces por qué su obra no ha pasado a la historia, por qué sus artículos, por qué si ella hablaba del sionismo antes que Theodor Herzl no se la recuerda tanto, o hablaba, o al menos lo reflejó en un artículo de prensa, y la conclusión a la que llegamos es muy clara: era mujer y era judía, y por eso no se le estaba escuchando, ¿no? Y por eso no pasó a la historia, por ser También mujer, porque falleció muy joven y muy joven. entonces eso le impidió, porque ella tenía mucha voluntad de trabajo y de incorporarse al mundo, ¿no? Pero fue muy joven. Y además también yo creo que los autores necesitan gente que se enamore de ellos y eso es, lanzan ese amor hacia el futuro y llega hasta nuestros días, ¿no? Y nosotros nos hemos enamorado de ella y yo creo que eso, pues, ¿Verdad? es una forma también de mantenerlo, ¿no? Y con que alguien se enamore en el futuro y continúe esta rueda, pues hará que permanezca, como ella hizo permanecer a Gabirol en lengua inglesa y a Maimónides. Y este es el trabajo de quienes queremos a la cultura y nos interesa descubrir y mantener, porque al fin y al cabo es lo que va sosteniendo un edificio muy importante que rompe con los silencios de los tiempos. Entonces a mí esto es lo que me conmueve de ella, que ella hizo eso en su tiempo, ¿no? Y por eso la queremos ayudar a que esté en el nuestro. Y Seguro. precisamente nosotros, un poco en esa línea, desde hace una semana empezamos a publicar en Sefarad artículos sobre ella, precisamente para apoyar esta movida de poder ponerla en un primer plano, porque bien merecido es, además, el valor de descubrir lo desconocido, ¿no? Claro. Eso me parece que es una cosa muy, muy resaltable. Sí, y tenemos que, además, resaltar, como decía Israel, que era mujer y que era judía. Y tenemos también una época en que, no como ahora descubrimos muchas otras cosas del siglo XX y del siglo XIX también porque estamos en la era de las comunicaciones. No, a lo mejor antes no tenemos muchas historias de poetas que fueron famosos en forma póstuma. Claro. Y escritores también, que en su momento no se apreció su obra y ahora últimamente están saliendo a la luz unos cuantos. Y esto también tiene el valor de redescubrir y de revivir estos pensamientos que en verdad no han pasado de moda, ¿no? Es una época. Le pasó lo mismo a Irene Nemirovsky, que durante un tiempo estuvo silenciada, y una novela que vamos a presentar también próximamente, no sé, que también es un descubrimiento nuevo. O sea, y ese yo creo que es un trabajo importante que hay que fomentar y encontrar espacios como este para poder difundir, que es lo importante. Porque si no se difunde, pues luego al final, ¿no? Se queda en esa minoría y que ella merece estar en un sitio pues mucho más amplio. Aunque de hecho, quien se acerca a Nueva York lo ve, ¿no? Y lo tiene allí, pero hay que saber, y lo que importante que decimos nosotros a nuestro público español es que es una española, y así es como queremos que lo vean, porque ella ya hace un pacto con esa historia, ella recuerda de dónde viene y asume esa identidad. Bueno, hay que decir que es una identidad ibérica, porque ella forma parte de la nación portuguesa, de los judíos que van de Portugal, Inglaterra, Holanda y Nueva York. Pero es importante que ella tiene esa memoria, que ella actualiza esa memoria. Dime, Esther, ¿ha escrito prosa ella o solo poesía, fuera de periodismo, de artículos? Bueno, no, sobre todo los artículos pero es que los artículos de ese momento, como bien señala siempre Israel, son ensayos. Se pueden decir que son ensayos, porque tienen una profundidad enorme, buscan un efecto también de descubrimiento, y luego además son artículos muy largos, que no tienen nada que ver con las 600 palabras o 300 de un artículo de hoy, ¿no? En una página de periódico de opinión.
ni en Claro. temas, porque los temas, si hoy nos ponemos a leer un artículo, jamás encontraríamos en ningún periódico probablemente un artículo como el que publicó en mayo de 1882 en The Century, que llevara por título Cristianismo ruso versus judaísmo moderno. Y era un análisis muy concienzudo acerca de una comparativa entre el cristianismo ruso y el judaísmo moderno. Es muy difícil encontrar artículos, digamos, que no tuvieran esa especie de altura intelectual, si lo queremos llamar de algún modo, ¿no? O sea, los temas que trataban en la prensa en aquel momento no eran aptos para todos los públicos, no era una cosa masiva, ¿no? Dicho esto, escribían unos periódicos que para aquel momento tenían una tirada bastante importante. Muy bien, vamos a ver algunos comentarios. Hay algunos, en especial, que ya los nombraste, Israel, de la gente de Moisés de León, que están saludando desde España. Pues le mandamos un saludo también y siempre le agradecemos sus colaboraciones, que son muy importantes para nosotros. Claro que sí, también los saludamos nosotros. Alan Carciente, que saluda desde Caracas. Bernard Miller, como admirador de Malázarus desde Londres, tengo que agradecer a Esther y a Israel por el libro y para sus esfuerzos. Muchas gracias. Dice buenas noches a todos, como siempre deliciándonos con estos temas diversos y súper interesantes desde Porto Alegre, Brasil. Sí, siempre les decimos a nuestro público que siempre buscamos temas distintos. O sea, no siempre estar hablando de los 13 principios de la fe de Maimónides o de las festividades. Siempre buscamos que se abra una puerta para que cada uno después pueda adentrarse en cada uno de los temas. A propósito de eso, ¿cómo se consigue el libro? Bueno, pueden conseguirlo por Amazon directamente. Siempre preferimos librerías, claro, pero bueno, es mucho más directo y se puede acceder directamente por Amazon. Además, como digo, es una contribución a la cruz, a la estrella de David que da los beneficios para los refugiados ucranianos. Que eso nos parecía importante y que a ella le hubiera gustado, ya que forma parte de esa intención de acoger a los refugiados, y como surgió en un momento en el que hubo esa explosión dramática contra Ucrania, pues entonces nos parecía que era muy relevante tenerlo en cuenta y recordarlo. Sí, verdaderamente muy adecuado, porque el problema de los refugiados es muy importante, fue muy importante en aquel momento en Estados Unidos y es muy importante en este momento con la guerra en Ucrania. Así que me parece que si hay alguna publicación que deberías apoyar a la causa, es esta justamente. Así que los felicito por eso. Maravillosa idea. ¿Tienen pensado publicarlo en inglés o traducirlo? Bueno, la verdad es que en inglés hay muchísima obra de Malázarus, claro, era como, digamos que ahí en el mercado anglosajón, aunque no de reciente publicación, pero había muchas publicaciones, ¿no? Entonces, quizás sea menos necesario. Ojalá digamos que alguien se anime a traducirlo a algún otro idioma que no sea inglés y español. Sería bonito traducirlo al portugués, por supuesto, porque sí, ya que hay alguien de Brasil, sería muy bonito que lo recordaran porque como digo, forma parte de la nación hispano-portuguesa, entonces es importante también y sería pues una bonita contribución en hacerlo en portugués. Claro que sí, como volver a sus raíces. Sí. Los últimos mensajes de Perla Cosoy, muy interesante desde Argentina. Bernard Miller, qué mujer más inspiradora y qué hora más importante, y qué mensajes tan esenciales y tan universales. Y es una mujer tan poco conocida, salvo su poema en el pedestal. Felicidades y gracias. Y agrega, hace 3 artículos escribió un artículo en el cual me refería a Emma Lazarus, sin darme cuenta que era sefaradita. Lo aprendí haciendo la investigación para el artículo. Bravo, Bernard, de lo que siempre se queda despierto desde Londres todos los jueves, trasnocha mirando raíces de Sefarad.
Bueno, la verdad que creo que logramos lo que siempre pedimos, ¿no? Lo que siempre pretendemos, que es abrir puertas y que cada uno, aunque sea, empiece a googlear, ponga Emma Lazarus en Google y a ver qué sale. A ver compren el libro, por que supuesto. no solo es para aprender, sino también para ayudar, algo muy, muy importante. Yo quiero agregar también que no dejen de ir al canal de YouTube y podcast y un montón de medios que tiene el Centro Sefarad de Israel, que hay muchísimo material ahí. Bueno, tienen ahí la dirección del YouTube, por supuesto, pero lo encuentran muy fácil como Centro Sefarad de Israel. Hay cantidad de material, en este caso no solamente de temática sefaradí, como la especialidad nuestra, pero ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con lo judío y en particular con la relación con el mundo español. Así que hay una gran cantidad de material que les aconsejo muchísimo que lo visiten, vale la pena, y además es producido, bueno, por Israel y por Esther, por Cultura, por Comunicaciones, y lo hacen realmente muy bien. Además hicimos el trabajo en conjunto de La vida en Jaquetía, que ya estos días va a salir el último, el quinto disco ya está próximo a publicarse. Pues, Israel, Esther. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los que nos están viendo y a vosotros, a los dos, que formáis ya parte de nuestro equipo casi. Así que muchísimas gracias por estar allí y por invitarnos esta noche tan especial. La verdad es que es un gusto conversar con vosotros y saber que os tenemos allí al otro lado del charco y estamos encantados. Así que muchísimas gracias a vosotros, a todos los que nos habéis estado siguiendo y a todos los que siguen habitualmente Raíces de Sefarad. Así que gracias. Gracias, los agradecidos somos nosotros. Lili, nos despedimos. Sí, nos despedimos contándoles que este domingo, día de Al-Had, no vamos a tener encuentro porque se conmemora el ayuno del 17 de Tamuz. Es una fecha de recordación y no va a haber actividades en nuestros encuentros de Al-Had, y nos vamos a volver a encontrar el domingo 24. Ya les vamos a anunciar, pueden directamente entrar en la página de sefarad.com y van a ver qué vamos a tener en encuentros de Al-Had el 24 de julio. Antes de pasar a lo que está la semana que viene, apareció una pregunta de Bernard preguntando si pueden dar una charla sobre esta en inglés para el grupo Sephardi World. ¿Cómo se ven? Pues muy bien. Podemos estudiarlo. Bueno, pues lo pondremos en contacto y verán. Claro. Fenomenal, encantados. Sí, ahí tienen, bueno, por los canales del Centro Sefarad de Israel, y si no, en el nombre de Esther también está su Instagram o su Twitter, así que pueden comunicarse con ellos. Y ahora sí, ¿qué tenemos el jueves que viene? El jueves que viene tenemos un tema también bastante poco conocido, los Sanbenitos de Tuir, con el profesor Rafael Sánchez Bargiela, en vivo también desde España. Les agradecemos tanto a nuestros voluntarios, profesores que vienen a dar nuestra charla en vivo y están de madrugada levantados por nosotros, y verdaderamente también será un tema muy, muy, muy interesante. Bueno, nos vamos entonces hasta el jueves que viene. Les recordamos a todos que todas las charlas, tanto las de los domingos como las de los jueves, se pueden ver en nuestro canal de YouTube, .com/Sefarad. Ahí van a encontrar todos los materiales y los videos de todo lo que estamos haciendo. Así Eso que es. Les mandamos un beso grande. A dormir ustedes dos. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias.